El virus del VIH es un retrovirus, lo cual quiere decir que es un virus que tiene la capacidad de sintetizar DNA a partir de RNA, utilizando una enzima denominada retrotranscriptasa. En realidad, este tipo de virus son muy especiales por este hecho, dado que en su momento derribaron lo que se conocía el dogma central de la biología molecular, que decía que solamente se podía ir en el sentido de DNA, RNA a proteína. Y con el descubrimiento de estos virus, vimos que se puede ir a la inversa de RNA a DNA. Se tiene establecido que los contagios de este virus se iniciaron en África Central, en donde hubo un salto de especie entre virus similares de los simios hacia los humanos. Todo esto relacionado a la caza y al consumo de estos animales hace aproximadamente 100 años. Las vías de transmisión entre humanos, pues, es principalmente vía sexual, dado que en el semen y secreciones genitales hay gran cantidad de estos virus en aquellas personas que lo portan. Por otra parte, también puede una persona infectarse por vía parenteral. Esto quiere decir la utilización de objetos punzocortantes contaminados, como lo pueden ser jeringas en el caso de aquellos que consumen sustancias ilícitas que se administran por esta vía, o bien por transfusiones o trasplantes provenientes de pacientes infectados. Por otra parte está la transmisión vía perinatal, es decir, de la madre al hijo durante el trabajo de parto o en el periodo puerperal. El virus de VIH, su célula blanco, es decir, las células a las cuales infecta y tiene tropismo, son los linfocitos CD4. Este tipo de linfocitos son una piedra fundamental del sistema inmune, dado que se conocen como linfocitos cooperadores, haciendo que todos los demás elementos que conforman nuestras defensas ante microorganismos funcionen a la perfección. Por consiguiente, al infectar y destruir estas células, pues nosotros nos quedamos con deficiencias en el sistema inmune, o lo que más acertadamente se denomina un síndrome de inmunodeficiencia adquirida. La historia natural de la enfermedad se divide en 3 partes. En primera instancia, una fase aguda, la cual sus signos y síntomas van a ser muy parecidos a los de un cuadro gripal, denominado cuadro mononucleósico, en donde principalmente va a haber ardor y dolor de garganta, escurrimiento nasal, puede haber fiebre. Por consiguiente, al ser estos síntomas muy vagos, pues obviamente nadie piensa en una prima infección con este virus. Algunos otros pacientes pasa totalmente asintomático a esta fase, llegando a la que se conoce como etapa crónica, en donde va a haber replicación viral pero a una baja tasa. Se estima que solamente 1 de cada 10.000 linfocitos CD4 se encuentran infectados a este nivel, y en la mayoría de los casos cursa asintomático de igual forma, durando en esta etapa meses e incluso años, hasta desarrollar lo que se conoce per se como SIDA, síndrome de inmunodeficiencia, en donde ya el virus está infectando 1 de cada 10 linfocitos CD4. Es en este nivel en donde van a aparecer las infecciones oportunistas típicas de esta infección, como lo pueden ser neumonía por neumocistis, tuberculosis extrapulmonar, infección por micobacterias no tuberculosas, infecciones por criptococo, esofagitis por cándida, toxoplasmosis cerebral y una gran diversidad de infecciones principalmente micóticas o por coccidios, productores de diarrea. Si estás interesado en las formas de cómo diagnosticar esta infección, está recomendado de este lado un video que habla acerca de todas las pruebas disponibles de laboratorio y los procedimientos que se deben de seguir para diagnosticar a un paciente como infectado por el virus VIH.